Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy más temprano algunos de sus compañeros estuvieron en la clase virtual, pero como había algunos problemas técnicos que el micrófono no sé por qué me hacía mucho ruido cuando transmitía, eh, preferí grabarla aparte sin la participación de ustedes. Eh, Hoy vamos a ver algunas cuestiones, digamos, bioquímicas. Muchas de las sustancias que voy a nombrar hoy ustedes las van a ver el año que viene en la materia Introducción a la Química. Eso es como un problema que tiene el programa, de que estaría bueno que esos temas se vean antes que estas cuestiones de biología. Pero bueno, en algún momento las tienen que ver. Las verán primero en biología y el año que viene las verán en más profundidad en esta introducción a la química, donde ven química orgánica y ven un poquito de bioquímica. Bueno, lo primero que vamos a ver, azúcares, aminoácidos y proteínas y grasas. ¿Sí? Y con esto más o menos cerramos un poquito todo lo que es la parte celular de la materia y después vamos a empezar con la parte de nutrición que tiene que ver más con organismos eh, multicelulares, ¿sí? Y nos vamos a enfocar mucho en la nutrición humana, obviamente. Bueno, esta filmina era la última que habíamos visto la clase pasada, y acá teníamos el gliceraldehído, que era el que se producía en la fotosíntesis, y cómo a partir del gliceraldehído cualquier célula, tanto las vegetales como las animales, pueden producir una serie de azúcares, ¿sí? De tetrosas, que son estas dos, que no hay algunos usos, la célula las utiliza en la producción de algunas estructuras, pero no son tan importantes. Las aldopentosas, las pentosas, ¿sí? La más destacada por las funciones celulares que tienen es la ribosa. La ribosa y hay una variante que es la desoxirribosa. Son azúcares que forman parte del ADN y el ARN. El ARN se llama ácido ribonucleico porque eh, forma parte, eh, esta azúcar unida a otra estructura forma la ribonucleoproteínas. Por eso es ribo de ribosa. ¿Sí? Y después el ácido desoxirribonucleico es una estructura parecida, pero tiene un pequeño cambio químico. Yo no, hoy les comentaba a sus compañeros, no les voy a pedir que se aprendan las estructuras de las azúcares, eso no me interesa. Solamente saber que hay algunas azúcares de gran importancia biológica, ¿sí? Y que todas estas azúcares hay una relación bioquímica de síntesis dentro de la célula puede transformar un azúcar en otra, ¿sí? Mediante reacciones químicas mediadas por enzimas, que las enzimas son unas proteínas especializadas en producir, en catalizar reacciones químicas. Bueno, entonces, de las pentosas, entonces la ribosa quizás es la que más, la más nombrada porque tiene que ver con la estructura del ADN y del ARN. ¿Se acuerdan que el ATP, el adenosintrifosfato, era una de las bases del ADN? ¿Sí? O sea que está formado por este azúcar dentro de su estructura. Y después tenemos las hexosas. Las hexosas son la forma de las azúcares que los organismos vivos más utilizan para fijar energía. Principalmente el azúcar más importante, que es la que estuvimos viendo en las clases pasadas, es la glucosa, ¿sí? Pero la glucosa, por ejemplo, si forma un dímero, que es una molécula formada por dos azúcares, forma un enlace químico con la galactosa, que es esta que está acá, es la anteúltima que está acá, va a formar lo que se llama la lactosa, que es el azúcar de la leche. Acá me falta la fructosa, pero si la glucosa se uniera con una fructosa, formaría un disacárido, una molécula de dos azúcares, que se llama sacarosa, y la sacarosa es el azúcar que comemos nosotros, el azúcar que se le pone al mate cocido, al café, al té,
es la sacarosa, ¿sí? La miel también es sacarosa, pero tiene un pequeño cambio químico, pero también es sacarosa. Bueno, esto en cuanto a las azúcares. Ya les digo, después hay estructuras que forman las células, por ejemplo el glucocálix, que algunas células como las del intestino lo usan para protegerse de los ácidos, o algunas células lo usan para reconocer otras células que tienen cerca. Por ejemplo, pueden reconocer si esa célula es parte de su propio organismo o si esa célula es algún agente infeccioso, por ejemplo. Las células forman cadenas de azúcares, de distintas azúcares de las que tenemos acá, y lo utilizan para reconocimiento, ¿sí?, entre células. Después lo que tenemos, otras moléculas importantes, son las proteínas. Hoy, cuando le preguntaba a los chicos qué entendían por proteínas, lo relacionaban con la dieta, con la obtención de energía, ¿sí? Las proteínas se pueden llegar a utilizar para obtener energía. De hecho, algo que nos dije hoy en la clase virtual, cuando nosotros orinamos, parte de lo que orinamos, o sea, gran parte de la orina es urea, y la urea es un subproducto que viene de la degradación de las proteínas. Eso es cuando nosotros utilizamos proteínas para usar energía o cuando degradamos alguna proteína porque ya cumplió su función, esas proteínas se transforman en urea. En realidad, yo esto ya lo había explicado en las primeras clases. Las proteínas tienen distintas estructuras con distintas complejidades. La estructura más sencilla es una cadena de aminoácidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Esos aminoácidos se pueden plegar, pueden tomar ciertas estructuras tridimensionales en forma de hélice o de beta plegada, en formas un poco más complejas. Esto sería lo que se llama, esto sería la estructura primaria, secundaria, y esta sería la estructura terciaria, ¿sí? Igual acá al costado, no sé si depende con qué dispositivo lo estén viendo, si lo llegan a leer acá al costado. Y después, si hay dos proteínas que se juntan entre sí, forman la estructura cuaternaria. Pero lo que yo quiero hacer hincapié en esta clase es que las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Son una cadena de aminoácidos pegados uno al lado del otro. Y lo que les quiero mostrar es un poquito la diversidad que tienen estos aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen esta estructura básica. Tienen un grupo amino, que es un nitrógeno unido a dos hidrógenos, y un grupo ácido que se forma por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Y esta parte que acá está representado con una R, que lo nombran como grupo lateral, este grupo lateral va a tener distintas variantes y nos va a dar distintos aminoácidos. Fíjense, esta es la parte del ácido y esta es la parte del amino. Y esto sería el grupo lateral. Fíjense, acá esto se llama metilo, es muy sencillito, muy corto, pero por ejemplo, de la alanina a la arginina tiene una estructura bastante más compleja que esta. Y si se fijan, los distintos aminoácidos tienen estructuras diferentes, ¿sí? Algunas bastante complejas. Estos son grupos aromáticos, son bastante complejas. Estos son todos los aminoácidos que forman un ser vivo. La mayoría de los ser vivos tienen estos 20 aminoácidos. Hay algunas bacterias, algunas arqueas que tienen otros aminoácidos, pero la mayor parte de los seres vivos tienen estos aminoácidos. De hecho, que todos los seres vivos tengan los mismos aminoácidos es una prueba de que de un origen se llama monofilético de la vida, de que toda la vida que existe sobre la Tierra proviene de un antepasado común, porque si no sería muy difícil imaginar un sistema biológico en el cual, por casualidad, la estructura de los aminoácidos es la misma en todos los seres vivos. Bueno, estos aminoácidos se unen entre sí formando proteínas, y en los animales y en los seres humanos en particular,
se pueden producir algunos aminoácidos dentro del organismo y otros hay que consumirlos en la ingesta de alimentos. Estos 11 aminoácidos que se llaman no esenciales son los que nosotros podemos fabricar dentro de nuestro organismo. Si los alimentos que yo como o sea, les falta alguno de estos aminoácidos, no va a haber problema porque yo voy a poder llegar a fabricarlos dentro de mi organismo sin ningún problema. Y estos 9 aminoácidos son los que mi organismo no puede fabricar. Sí o sí, estos aminoácidos van a tener que ser consumidos en la dieta. Y acá hay una cuestión importante. Si yo soy una persona que consume productos animales, en general no voy a tener problemas con la presencia, no voy a tener una falta de alguno de estos aminoácidos y no voy a tener que hacer ninguna dieta especial ni me voy a tener que preocupar demasiado por eso. Pero si ustedes están siguiendo alguna dieta vegetariana o vegana, tienen que tener mucho cuidado a la hora de consumir alimentos porque o sea, si ustedes no son conscientes de cómo consumen los alimentos, pueden tener alguna deficiencia de algunos de estos aminoácidos. Algunos de estos aminoácidos aparecen en algunos grupos vegetales y hay otros que aparecen en otros grupos vegetales. En realidad, en las proteínas vegetales están todos los aminoácidos, pero la abundancia de algunos aminoácidos es mayor que otra. Entonces, por ejemplo, si yo solamente comería cereales, arroz, trigo, maíz, sorgo, avena, esos cereales estarían desbalanceados en cuanto a aminoácidos. Supónganse, la verdad que no lo tengo chequeado, pero supónganse que va a depender también mucho de qué cereal estemos hablando, pero supónganse que los cereales tienen estos 4 aminoácidos, entonces voy a tener una carencia de estos otros aminoácidos. Para yo tener una dieta balanceada en aminoácidos, lo que tengo que hacer es combinar los alimentos de manera adecuada. Los cereales estos que mencioné antes, el trigo, el arroz, el maíz, tienen que siempre consumirse, por lo menos en el mismo día yo tengo que consumir cereales y tengo que consumir alguna legumbre. Garbanzos, porotos, lentejas, arvejas, ¿sí? algún tipo de legumbre. De esa manera yo voy a tener los aminoácidos que están presentes en las legumbres y los aminoácidos que están presentes en los cereales. Con tomar esa medida de siempre saber que yo tengo que consumir alguno de estos dos alimentos durante el día, es suficiente para que yo tenga una dieta balanceada en aminoácidos y que no tenga alguna patología por falta de algún aminoácido en particular. ¿Sí? Bueno. Sigamos. Otro grupo de sustancias que son muy importantes en el cuerpo son las grasas. Una de las preguntas que yo les hacía hoy a los chicos en la clase es si las grasas son buenas y malas. Y en realidad uno puede llegar a pensar que hay comidas que son malas comerlas. De repente, qué sé yo, un helado quizás no es el mejor alimento que podamos consumir, pero nos aportan ciertos nutrientes. Quizás sería mejor consumirlos en otro tipo de alimento que nos brinde una gama mayor de alimentos, pero de repente las grasas que pueden estar en un helado son necesarias para nuestra dieta. Obviamente que es preferible consumir grasas en frutos secos, en carnes, ¿sí? en lácteos, pero porque además de grasas nos van a brindar otros nutrientes. Pero en principio consumir grasas no es malo, de hecho es muy bueno. Por ejemplo, si se acuerdan de las primeras clases, la membrana plasmática estaba formada por esta estructura que se llamaba fosfolípido, que tenía una región polar, una región soluble en agua y una región apolar o hidrofóbica que no es soluble en agua. Esta región no polar o hidrofóbica está formada por grasas, ¿sí? Vuelvo a la filmina anterior. Las grasas tienen estas estructuras que son cadenas de carbono muy largas,
¿sí? Que no son solubles en agua. Y hay una diferencia entre un esterato, que es esta primera cadena, un oleato, que es esta segunda cadena, o un linolenoato, que es esta tercera cadena. Y la principal diferencia es cómo se quiebra la estructura, la forma de la estructura, cuando hay un doble enlace covalente entre carbonos. Que esta estructura se quiebre hace que los oleatos, los aceites, o sea, óleo quiere decir aceite, por ejemplo, las pinturas al óleo son pinturas que tienen aceite, todo lo que tiene que ver, las oleaginosas, por ejemplo, son plantas que producen aceites, ¿sí? El girasol o el maíz son oleaginosas porque producen aceites. Todos esos aceites tienen siempre esta forma torcida hace que esta molécula oscila, tiene un giro sobre su eje, y cuando tiene un giro sobre su eje, esta patita torcida funciona como si fuese una hélice y agita la estructura molecular, produciendo que esa molécula sea más fluida. En el caso de los esteratos, la cadena es lineal y entonces no es tan fluida. En general los esteratos tienen, son sólidos, o sus puntos de fusión, el punto en el que se vuelven líquidos, son a temperaturas bastante altas. La industria suele transformar los oleatos, los que tienen doble cadena, en esteratos. Hay reacciones químicas que se pueden hacer para, se llama saturar las grasas. Estas son grasas saturadas y estas son grasas insaturadas. Si yo tuviese un fosfolípido que las dos patitas fuesen de grasas saturadas, de esteratos, lo que le pasaría es que estaría en una membrana mucho menos fluido, porque esta patita, que tendría que girar sobre su eje, esta patita torcida, no estaría presente, y por lo tanto es como que se moverían con una estructura bastante más rígida. Esa poca fluidez de membrana puede traer un montón de consecuencias para la salud. Por ejemplo, la flexibilidad de las membranas de las arterias y la rigidez de las venas y las arterias. Eso puede traer problemas circulatorios y cardíacos. La fluidez de las membranas también hace que no se procesen de manera correcta los neurotransmisores y puede traer algunos problemas también neurológicos. O sea, hay inconvenientes metabólicos en distintos lugares del cuerpo. Entonces, siempre es conveniente comer alimentos que sean ricos en aceites, ¿sí? En grasas insaturadas. ¿Y cómo nos damos cuenta si son saturadas o insaturadas? Bueno, justamente porque son líquidos o tienen bajos puntos de fusión. Un ejemplo que daba hoy es, si vamos a elegir comernos un chocolate, conviene que ese chocolate se derrita cuando nosotros lo tocamos. Cuando nosotros comemos esos chocolates tipo el Block o el Milka, que yo lo toco y no se derrite, es porque tienen este tipo de grasas, que son saturadas y son malas. Si yo me como una tita o una Rhodesia y se me derriten en los dedos y me enchastro todo, es porque tienen este tipo de grasas, que son grasas insaturadas. Es mucho más sano este tipo de grasas que estas. Así que si me voy a comer una golosina que capaz que no es tan sana, está bueno elegir una golosina que tenga grasas insaturadas, que es mucho más sano para mi metabolismo. ¿Sí? Bueno, otras grasas. Mintiendo el hecho de que las grasas son malas. Y después voy a hacer una reflexión sobre eso. No es que, o sea, no se estoy invitando a que se bajen 1 kilo de helado todos los días, porque eso también es malo, o sea, el exceso es malo. Pero, por ejemplo, otra de las grasas que podemos llegar a encontrar es esta. Esta es un betacaroteno. El betacaroteno es lo que le da el color naranja a la zanahoria. Es uno de los pigmentos fotosintéticos. Y el betacaroteno, cuando está en nuestro organismo lo metaboliza y produce vitamina D. Y la vitamina, por ejemplo, ahora se está hablando de que la vitamina D es buena para contrarrestar los efectos del COVID. La verdad que estos anuncios, cuando son así, que son investigaciones que salieron ahora,
yo esperaría que se contrasten los datos, pero bueno, igual no está mal consumir verduras naranjas como el zapallo o la zanahoria, porque además, por ejemplo, la vitamina D ayuda al desarrollo de la retina, ¿sí? No sé si habrán escuchado alguna vez que la zanahoria es buena para la vista, en realidad no es que vas a ver mejor porque comas zanahoria, pero si no comieras ningún alimento con beta-caroteno, sí podrías empezar a tener algunos problemas degenerativos en la retina. En general es difícil que uno no coma alimentos con beta-caroteno. Si comen cualquier fruta o verdura, una dosis de beta-caroteno están comiendo, ¿sí? O sea, tendrían que tener una dieta muy, muy mala, basada solamente en harinas y carnes, para no consumir ningún beta-caroteno. Y otra grasa, y con esta ya termino, que ustedes pueden llegar a pensar que es mala, es el colesterol. Porque uno siempre escucha que, no sé, que tienen un tío o sus padres o un abuelo o lo que sea que tiene alto el colesterol y el médico le dice que haga dieta, que haga ejercicio para bajar el colesterol. En realidad el colesterol no es malo, el colesterol es esencial para nuestra vida. El colesterol permite que tengan estructuras las membranas celulares, o sea que tengan más rigidez. No es bueno tener un exceso de colesterol porque si no se rigidizan demasiado esas membranas celulares. Y además el colesterol sirve para producir hormonas esteroideas. Por ejemplo, acá está la testosterona, que es la hormona masculina, la que produce las características secundarias masculinas. Si yo no, por alguna razón metabólica, no podría producir colesterol, que bueno, eso sería incompatible con la vida, pero supónganse, yo no podría producir testosterona, dentro de otras muchas hormonas que son muy importantes. Y otra hormona que se produce también a partir del colesterol es la progesterona, que es la hormona femenina. También se produce la adrenalina, ¿sí? La aldosterona. Hay un montón. La aldosterona, por ejemplo, interviene en... es una hormona antidiurética. Hace que yo retenga el líquido y no me deshidrate por pérdida de líquido en la orina, ¿sí? O sea que es muy importante el colesterol. Ahora, cada vez que yo les digo que las grasas no son malas o que el colesterol no es malo o que las azúcares son esenciales para la vida, eso tiene que ver con no consumir excesivamente. Si yo consumo excesivamente azúcares, yo puedo empezar a entrar en síndrome metabólico y si sigo consumiendo azúcares podría llegar a tener una diabetes, que es una enfermedad que puede tener consecuencias graves. Si yo consumo un exceso de colesterol, yo podría tener alguna enfermedad metabólica. El colesterol además, cuando yo tengo un exceso de colesterol, se empieza a depositar debajo de las membranas de las arterias y eso hace que el diámetro de las arterias sea más chico y eso puede llegar a producir enfermedades coronarias, infartos cardíacos, infartos en otros órganos. El corazón no es el único órgano que se puede infartar. Yo puedo llegar a tener un infarto en el intestino, en el hígado o en un músculo, en algún otro tejido, como un músculo. Hay gente que tiene un infarto en la pierna, entonces se le necrotiza parte del músculo que después se puede recuperar. La diferencia está en que tener un infarto en la pierna me produce un gran dolor y voy a necesitar una rehabilitación, pero tener un infarto en el corazón puede ser mortal. Eso es la principal diferencia. Lo mismo que un accidente cerebrovascular causado por una acumulación de colesterol también puede tener efectos muy graves. Entonces, la definición que quiero que se lleven de esta clase es que uno tiene que tener una dieta balanceada. Después cuando empecemos a ver dietas vamos a ver cómo se puede diseñar una dieta balanceada y qué cosas tiene que tener, cuáles son los contenidos, los porcentajes diarios recomendados de cada uno de los nutrientes. ¿Sí? Y vamos a tratar de que ustedes ver cómo son sus dietas y cómo se pueden adecuar para que sean más balanceadas. Pero hoy quería básicamente hablar de la parte bioquímica y de cómo estas sustancias químicas se metabolizan y qué importancia tienen dentro de la célula. Así que bueno, les voy a dejar un trabajito práctico de un par de preguntas
sencilla sobre estos temas. Y nos estaremos viendo, la semana que viene lo entregan, y nos estaremos viendo dentro de 15 días, ¿sí? Así que espero que la pasen lo mejor posible, y bueno, nos vemos.